Sobre todo estás tú, el universo corre a ti. Se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Quiero expresarles algo que el Espíritu me ha estado mostrando durante todo el año que llevamos, y han escuchado en diferentes ocasiones que estoy mencionando la palabra cultura, y estamos hablando de la cultura del cielo. Entonces, una cultura, si vas a cualquier lugar, no sabe qué, me voy a ir, perdón, por las personas que están allá arriba, perdón, me regreso a mi lugar. A cualquier región que usted vaya, va a ver que hay formas o patrones de comportamiento, hay ideologías y hay creencias, porque en esa región, en ese lugar, hay una cultura. Ahora, usted puede ir a visitar cualquier lugar y puede ser bien recibido, pero si usted quiere formar parte de esa comunidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que abrazar la cultura que está en esa región, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de pensar, patrones de comportamiento, ideologías y creencias tienen que ser adaptadas por ti. La palabra cultura viene de lo que es culto. Y detrás de una cultura hay un culto, y detrás de un culto hay una adoración. Si la adoración no es al único Dios verdadero, entonces es una idolatría. Jesús vino a predicar buenas noticias, eso significa evangelio. Y les dijo, arrepiéntense porque el cielo se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La cultura del cielo ahora está a tu disposición. Ahora tú puedes entrar en esa cultura y puedes disfrutar de todos los beneficios que hay dentro de ese gobierno llamado reino de Dios. Cuando dijo eso Jesús, dio la palabra arrepiéntanse, que ya he explicado aquí, y no quiere decir que te congojes por las cosas que hiciste. Esa palabra es de el griego metanoia, que significa cambia tu manera de pensar. Y lo que está diciendo Jesús es, les traigo buenas noticias. Hay una forma de vida que no conoces. Si tú continúas viviendo de acuerdo a lo que tus 5 sentidos pueden percibir del mundo natural que te rodea, vas a terminar creyendo que esa es la verdad, que es la realidad más grande. Pero te vengo a traer buenas noticias. Esa no es la realidad. La realidad no es lo que tus 5 sentidos te están diciendo. El más alto nivel de realidad se llama verdad y está contenida en la cultura del cielo. Y entonces nos viene a mostrar cómo se vive en el cielo. Y en el cielo encontramos algo muy interesante. No hay tristeza. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay depresión. Y te dice, ahora está a tu disposición para que puedas vivir esta forma de vida, esta cultura del cielo. Lo que tienes que hacer es cambia tu manera de pensar. Y entonces vas a expanderte y te vas a abrir a esa realidad suprema que se llama verdad, que está contenida en ese ámbito espiritual llamado cielo. ¿Me van siguiendo? Ok, entonces son cosas que hemos escuchado, pero realmente no las hemos abrazado y no las estamos viviendo. Para que tengamos idea de cómo podemos vivir según se vive el cielo y abrazar esa cultura del cielo, debemos de entender que tenemos que tener una mente renovada. Y una mente renovada es la mente de Cristo. La mayoría de los creyentes siguen viviendo de la tierra hacia el cielo, esperando a ver si Dios me bendice, a ver si Dios me sana, a ver si Dios me hace este milagrito.
Una mente renovada es la mente de Cristo, es una mente amplia, una mente que no tiene estrechez, es una mente abundante, la cual no vive de la tierra hacia el cielo, sino del cielo hacia la tierra, donde sabe que el gobierno de Dios tiene recursos ilimitados. Y ahí está tu herencia, y esa herencia tiene recursos infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, viene una palabra en Romanos que es revelación, y dice que en el Evangelio o en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela de fe en fe. Entonces la palabra revelación es muy importante. Revelación significa abrir el telón, descubrir qué hay ahí atrás. Dice que la revelación es de fe en fe. Entonces, para que tú te muevas en diferentes dimensiones de fe, es necesario que tengas revelación. ¿De qué? De cómo se vive en el cielo. Entonces he estado meditando en lo que respecta a la cultura del cielo y he estado abriendo el telón del cielo. Lo he estado abriendo. Y encuentro que ahí hay gente. En Hebreos capítulo 11, todo ese capítulo que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, encuentras gente que ya está en esa dimensión. Gente como Abraham, Moisés, como David, como Sara, como Jefté, como Rahab, todos esos grandes hombres y mujeres de la fe que ya están en ese ámbito, ¿de acuerdo? Ahora, en Hebreos 12:1 dice que tenemos esta grande nube de testigos alrededor nuestro. Y ya no solamente están esos hombres que marca la Biblia, sino también ahí están seres queridos que ya están en esa presencia de Dios y disfrutando plenamente de toda esa forma de vida del cielo. Ahí ya no hay enfermos, ahí ya no hay tristeza. Entonces uno puede decir, pues ya cuando me vaya al cielo. Pero Jesús dijo algo muy importante: el cielo se ha unido con la tierra. Ahora está a tu disposición la forma de vida del cielo. Entonces veo que en el cielo, si hay gente, hay relaciones interpersonales entre ellos. Entonces, ¿cómo serán? ¿Cómo se tratarán entre ellos? ¿Cómo se llevará Moisés con Abraham y con Isaac y con Isaías y con Jeremías y con Amós y con mi papá que ya está ahí? Entonces veo que hay cosas que existen y hay cosas que no existen. ¿Qué es lo que no existe entre ellos? Yo no veo que haya chismes. Yo no veo que exista entre ellos celos o envidias o murmuraciones. Le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, y él les enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga esa cultura del cielo, y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que sea también aquí en la tierra. Quiere decir que esa forma de vida aquí debe de ser. Y no podemos adoptar una cultura del cielo si no hablamos de lo que es cultura de honor. Repite conmigo: honor. En el cielo veo que todos son respetados. En el cielo todos son celebrados. Todos reciben honra el uno para con el otro. Las relaciones entre ellos son relaciones de honra, de respeto, de amor. A ver, díganme entonces, abriendo el telón del cielo, ¿qué es lo que pueden percibir? ¿Qué es lo que ven entre ellos? Armonía, ¿qué más? ¿Perdón? Hermandad, ¿qué más? Hay gozo, hay honra, ¿qué más? Amor, hay paz. Ok, si en el cielo está paz, porque está escrito en Romanos, el reino no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en gozo y paz en el Espíritu Santo. Es en esa esfera. Pero entiéndelo, Jesús vino a unir el cielo con la tierra. ¿Cómo debe de ser nuestra condición aquí? ¿Ves? ¿Puedes ver abierto el telón? ¿Puedes verlo? ¿Ves a Moisés que, híjole, está en una depresión tremenda? Si allá no hay depresión, aquí
No debe de haber depresión. ¿Me escuchan? Por eso es importante que nosotros como iglesia abracemos esa cultura para que podamos impactar a la sociedad. Es lo que hacía Jesús. Jesús veía a un enfermo, pero como el cielo se había unido con la tierra, ¿qué pasaba con ese enfermo? Se sanaba. Cuando veía a un endemoniado, ¿qué pasaba? Porque en el cielo yo no veo que estén endemoniados. Ahí ya te fijaste Isaías cómo anda. ¿Verdad que no? Ok, entonces hasta que abrimos el telón del cielo, podemos comprender qué está sucediendo en el cielo, cómo se llevan entre ellos, qué es lo que impera ahí y qué es lo que no hay entre ellos. Y si como iglesia nosotros abrazamos esa cultura del cielo, abrazamos entonces la cultura de honor. Entonces nos empezamos a honrar entre nosotros mismos, el uno para con el otro. Entonces ya no me voy a enojar con los ujieres, voy a honrar la labor que hacen, voy a honrar a los ministros que están aquí, que nos llevan en esa adoración, nos dirigen en esa adoración. Voy a honrar a las maestras que están en Cuneros, las maestras que están en Congre Kids, en Juniors, las personas que trabajan con la gente de espíritu joven, las personas que trabajan con mujeres, con varones, con matrimonios. ¿Me explico? Empieza a haber esa honra. Y cuando existe esa honra, entonces abrazamos esa cultura, la cual va a comenzar a manifestarse desde casa. Yo te pregunto, ¿qué honor tienes por tu esposa? ¿Qué honor tienes por tu esposo? ¿Qué honor tienes por tus hijos? Desde casa se empieza a abrazar. ¿Cómo estoy honrando a la mamá de mis hijos? A mi esposa. ¿Cómo estoy honrando a mi esposo, quienes son mujeres? ¿Cómo estoy honrando a mis patrones? A mis jefes en el trabajo. ¿Cómo estoy honrando a mis compañeros de trabajo? Entonces cambia la perspectiva totalmente. Dejo de moverme según la carne y ahora me muevo según la guianza del Espíritu, porque he abrazado una cultura. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de avivamientos, entendemos esa palabra avivamientos como aquel mover del Espíritu para alcanzar almas. Y eso todo lo entendemos, pero pocos son entendidos en el avivamiento que está provocando el Espíritu hoy en día, que es un cambio de cultura. ¿Qué necesita Aguascalientes y México? Necesita la cultura del cielo. Pero si nosotros como iglesia no lo abrazamos, ¿cómo vamos a poder impactar en la sociedad? Donde quiera que te desempeñes, donde quiera que te muevas, la presencia de Dios va contigo. Y si comienzas a tener esa honra, ese honor por las personas que te rodean, van a detectar algo en ti que te van a decir, oye, algo hay diferente en ti. No sé si alguien le ha dicho, es que no sé, pero siempre llegas contento, siempre estás contento. Oye, veo que no te acongojas por la presión que tiene el jefe aquí con nosotros. Y empiezan a ver cosas que para ellos son raras, ¿verdad? Eso es predicar el Evangelio. Eso es traer buenas noticias. Eso es decirles, mira, es que tengo una forma de vida que es la misma del cielo. Ahora puede ser aquí en la tierra. Quiero que me acompañen a la siguiente escritura y pasa aquí, voy a escoger a quién será bueno. Pasa Javier. Y dejen paso, voy a pasar a otra persona. Fernanda. Ya sabías, hija. Ya sabías, sí, pues pásale pues. Mateo capítulo 10, versículo 41 dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Okay. Quiero explicar eso de la siguiente manera. En Corintios nos habla que en el Espíritu, en los dones del Espíritu, hay un don que se traduce como don de discernimiento de espíritus. Y antes yo enseñaba que es cuando el Espíritu te puede indicar si hay un espíritu inmundo en una persona para que lo eches fuera y te puede indicar cuál es.
Y no estaba mal esa enseñanza, pero me quedaba corto, porque me di cuenta que la traducción no estaba correcta en su totalidad. La traducción es el don de discernimiento de lo espiritual. Y eso me abre el panorama, porque no solamente se refiere a demonios, sino que yo puedo percibir, ya no viendo según en la carne, puedo percibir que hay cosas en ella, dones y talentos que Dios le ha dado, que son según el Espíritu, y puedo discernir ese ámbito espiritual que en ella opera. ¿Me explico? ¿Hasta ahí voy bien? Ahora dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. A esta chica yo la conocí desde peque. Pero si la sigo viendo conforme a la conocí, solamente voy a poder acceder legalmente a ese honor que yo estoy dándole a ella. Por ejemplo, si de ahí surgió una amistad, pues lo único que voy a recibir de ella es una amistad, porque estoy honrando esa parte de la amistad, ¿de acuerdo? Pero como ya no miro según la carne, porque ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu, ahora tengo discernimiento de percibir lo espiritual que ha depositado Dios en ella. Entonces, a veces como es quien me apoya para ponerme todo el micrófono, eso, tenemos esas pláticas donde por ejemplo, me estaba dando un testimonio tremendo. Estaba ella batallando con un dolor en un área de su pecho muy seguido, y recibe la palabra profética de sanidad y sabe que se manifiesta por lo que sintió. Dice que empezó a sentir un calor en esa parte y desaparece el dolor. ¿Me explico? Ahora, ¿qué sucedió? Ella dio honor a la palabra profética de sanidad que recibió, no importando quién la haya dado. Porque si ella dice, ay, la dio fulanito, no, yo ya lo conozco, ¿qué va a recibir de él? Nada, por la falta de honor, por la falta de honra. Porque cuando tú recibes a un profeta y lo reconoces como profeta, tienes derecho legal a acceder a lo que Dios le ha dado a ese profeta. Lo puedes tomar para ti. Entonces, ella ha aprendido a honrar la palabra, la dé quien la dé. ¿Me explico? Entonces, esas pláticas son tan edificantes porque estamos en el Espíritu. Entonces, yo tengo derecho legal y accedo a lo que el Espíritu le ha estado revelando y le ha estado dando, y por lo tanto, tomo de ahí. ¿Me explico? Ya no la veo como la conocí, sino que ahora puedo verla en el Espíritu. Con Javier. Ay, Javi, si lo hubieras conocido antes. Yo reconozco que Javier, en esas pláticas que tiene con el Espíritu Santo, ha recibido revelación. Entonces, si yo no honro esa parte que el Espíritu le ha dado, yo no puedo tomar de él. Si nomás lo honro como mi compa, recompensa de compa voy a tener. Pero en el Espíritu puedo discernir lo que Dios ha depositado en él, y por tener honra a ello, ahora puedo acceder a lo que él tiene. ¿Me explico? Denles un aplauso a ellos, gracias. Vamos a leer desde el versículo 40, vean lo que dice. El que ustedes recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ahora, lo que tú honras o a lo que le das honor es lo que tienes derecho legal para que se manifieste en tu vida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar aquí la palabra recibir por honrar. Vean, el que a ustedes honra, a mí me honra, dijo Jesús. Y el que me honra a mí, honra al que me envió. ¿No es maravilloso? Cuando dejamos de vernos según la carne,
entonces podemos discernir lo espiritual que ha depositado Dios en nosotros. Dones y talentos. Eso es la cultura de honor. ¿Qué sucede? La diferencia es que cuando tú conoces a una persona, entre más la conozcas, te vas a dar cuenta de algunas áreas de oportunidad que tiene. ¿De acuerdo? Pero cuando dejas de verlo en la carne, entonces dejas de ver a la persona por lo que no es y no te enfrascas en lo que no es, sino que honras lo que es. Y cuando honras lo que es, entonces tú puedes tomar de aquello que Dios depositó en esa persona. Eso cambia totalmente el panorama. Eso cambia la perspectiva. ¿A qué nos está llamando el Espíritu? La forma en cómo se van a conducir restaurando tu vida va a ser en una cultura de honor. Sea quien sea. Quien sea. Para que tú puedas adquirir esta cultura del cielo donde tienes recursos abundantes que se necesita en la mente de Cristo. Una mente abundante, una mente que no tiene límites. Y te quiero poner un ejemplo, y no es para que nadie se ofenda. Dios te está llamando a una mente abundante, pero voy a dar el ejemplo del comportamiento de una mentalidad de pobreza y una mentalidad de abundancia. Porque en una mentalidad de pobreza, cuando se va a un restaurante y si van a pagar algo, prefieren pagar por un buffet. ¿Y qué sucede? Se atrancan. Porque dicen, no, si voy a pagar, que valga la pena. Quiere cantidad, quiere abundancia, porque en su mentalidad nunca la ha tenido. Porque fue marcado desde pequeño. Porque desde chico escuchó, mijo, su abuelo era pobre, su padre pobre, y usted, mijo, orgullosamente pobre. Entonces, con una mente estrecha, ellos creen que su destino ya está marcado. Es como manejar un vehículo en plena oscuridad con las luces apagadas. Sucede algo, es lo que me deparó el destino. Por eso Dios le dijo a Abraham, salte de la casa de tu padre, de todo aquello que te marcó de pequeño, salte de la estrechez. De hecho, la palabra salvación significa salir de la estrechez. Expándete, sal de la estrechez. ¿Por qué? No estoy hablando de riquezas, escúchame, porque las riquezas es algo externo. Estoy hablando de una mente abundante. Las riquezas se van a manifestar según la mente que tengas. Porque solamente con una mente abundante puedes concebir que el cielo no tiene límites de recursos. Son recursos infinitos. Y por lo tanto, dejas de pensar en qué puedes acaparar. En una mente de abundancia, dejas de ver a ver qué acaparas porque te conviertes en un benefactor de los demás. ¿Qué sucede con un futbolista cuando brinca a primera división y su nómina se expande? Yo platiqué con una persona que estaba encargada ya. Esto fue en el Estadio Azteca, y ella me explicaba que tenían que darles capacitación a los jugadores. Porque ¿qué es lo primero que hacían con tanto dinero? Querían comprar la tele más grande, el carro más caro. ¿Me explico? No sabían en qué gastarse el dinero. Porque aunque ya tenían recursos, su mente todavía era estrecha. Y en una mente de abundancia, no quieres acaparar. Sabes que eres bendición para ser un benefactor de los demás. Esa es la mentalidad de una cultura del cielo. La mentalidad que Dios
quiere que cambies, por eso te dice, es necesario que percibas diferente, es necesario que pienses diferente. Piensa como yo pienso, te dice Jesús. ¿Cómo así? En una mentalidad del cielo hacia la tierra, sabes que tiene recursos ilimitados. ¿Tú crees que Jesús se preocupó cuando tenía que alimentar a casi 30,000 personas cuando tenía solamente 5 panes y 2 peces? ¿Ese fue problema para Jesús? ¿Por qué? Porque estaba viviendo del cielo hacia la tierra. Estaba jalando los recursos del cielo hacia la tierra. ¿Me va siguiendo? Ok, entonces, quiero explicar algo que he escuchado por mucho tiempo, inclusive yo lo utilizaba en mi vocabulario. Y es la palabra secular, lo que es el secularismo. Y es muy dado en nuestra jerga cristiana, porque decimos, ay, esta música, si no mencionan a Dios, ¿qué decimos? Que es una música del mundo, ¿verdad? O es una música secular. Y decimos, es que esta película no es cristiana, entonces es secular. ¿Y qué pasa? Decimos, es que yo no me dedico al reino, tengo un trabajo secular. ¿No decimos así? Pero esa palabra secular no existe en la Biblia. Y ha confundido a mucha gente por mucho tiempo en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que provocó Satanás con esa palabra? Separar o dividir la iglesia de lo que es la sociedad. Y nunca fue el plan de Dios. Jamás fue el plan de Dios. Al contrario, Dios nos ha revelado esa cultura del cielo y su reino para que nosotros podamos ser de bendición a la sociedad, pero jamás separarlo. Entonces, ¿qué sucedía? Ciertas congregaciones, por ejemplo, un músico profesional tenía un encuentro con Cristo, se empezaba a congregar y por tener esa mala información, el pastor le decía, ¿hasta cuándo le va a dejar de tocar al diablo? ¿Cómo así? Usted toca allá, ¿verdad? En ese restaurante. Le está tocando al diablo. Entonces la gente se confundía, dejaba sus trabajos, su economía se venía para abajo y terminaban en divorcios por una mala enseñanza. Vean lo que significa secularismo. Secularización proviene del latín seculare, que significa siglo, pero también significa mundo. ¿Recuerdan que la Biblia a veces se traduce el Dios de este siglo o el Dios de este mundo? Ok. De ahí que secular se refiere a todo aquello que es mundano por oposición a lo espiritual y divino. De esa raíz también se deriva la palabra seglar, con la que se designan a los miembros de la iglesia que no son clérigos. Así pues, secular se opone a religioso, como profano se opone a sagrado. Entonces, es un término que metió Satanás. Entonces, yo decía, cuando yo trabajaba de manera secular, no sabía lo que estaba diciendo. ¿Me explico? Entonces hay mucha gente que se confunde y dice, es que yo quiero servir. Pero te voy a dar una cita que te va a cambiar la manera de pensar y que sepas que los talentos que Dios te dio son para bendecir a la sociedad. Por ejemplo, hay gente que viene y se congrega, son excelentes médicos. Imagínense que ellos se confunden con esta onda secular y dicen, no, es que yo le quiero servir a Dios, y dejan la medicina, sabiendo que los conocimientos y la ciencia que les dio Dios es para bendecir a multitudes. Y si lo hacen bien, van a tener galardones en el cielo. Ahorita les voy a dar la cita. Ahora, ¿por qué yo no me dedico a la construcción? Pues porque no tengo ese talento. Soy malo para dibujar, créanme, soy muy malo para dibujar. Me dicen, dibujo una persona, yo hago una bolita así, un palito así, 2 patitas
y así. Es lo mejor que he hecho. Cuando la gente se quiere dedicar a algo diferente a lo que ha sido llamado, por eso se confunde y cae en tropezadero. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Versículo 11. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Entonces, la gente tiene un problema. ¿Por qué? Porque aunque ha sido elegida, no sabe cuál es su llamado y está haciendo cosas que Dios no le llamó a hacer. Si Dios les ha dado la habilidad para hacer negocios y hacer riquezas, háganlo. Porque ahora, con una mentalidad de reino, con una cultura del cielo, ahora sabes para qué son los recursos. Ya no quieres acaparar. Ya sabes que eres un benefactor de los demás para que se extienda el reino. ¿Me explico? La habilidad que Dios te ha dado tiene que ver, la habilidad y los talentos tiene que ver con el llamado, por si no te has dado cuenta. Yo tengo bien claro mi llamado, pero si me preguntas, hace 15 años, no lo tenía claro. Andaba en otros lados que no debería de andar. Pero lo que quiere Dios es que realmente adoptemos esa cultura del cielo, que nos despojemos de ideas religiosas y que realmente donde quiera que nos estemos desempeñando, llevemos allá las buenas nuevas. ¿Cómo? Haciendo lo que nos corresponde hacer. Si con esa mentalidad de reino, entonces encuentro que no se puede adquirir la cultura del reino o la cultura del cielo si no hay una cultura de honra o de honor. Entonces encuentro 3 niveles de honra. Primero, honra por la persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, las personas que no han nacido de nuevo, porque nosotros debemos de ver en cada persona. Fíjense qué máximo honor dio Jesucristo por la humanidad en hacerse en uno como nosotros. Él se hizo uno de nosotros y nos dio un honor mayor. Él dio su vida, su sangre, y en su resurrección nosotros tenemos ese contacto con ese ámbito llamado cielo. Entonces, honramos a las personas o tenemos honor por las personas que no han nacido de nuevo, porque nosotros sabemos que son tan amadas, tan respetadas y tan valoradas, que Jesús derramó su sangre, murió y resucitó por ellos. Ellos no lo saben, pero tú sí lo sabes. Número 2, segundo nivel, honor por quienes estamos en la familia en Cristo. No importando la actividad que se tenga, ni tampoco importando la edad. Honramos desde los niños, desde los bebés, hasta los de espíritu joven. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso a qué me lleva? ¿Cuántas veces no comenzamos sin que nadie nos dijera, tenemos el Espíritu Santo, en esa honra para nuestras autoridades espirituales, y terminas criticándolos, terminas murmurando de ellos? Ups. Y has perdido ese honor que el Espíritu había depositado en ti, porque ya empezaste a ver según la carne. Entonces, ahora va a cambiar todo, porque en esa cultura de honor vamos a tener un respeto el uno por el otro. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ver para nosotros, dejamos de ser egoístas. Me doy cuenta que no soy el único hijo de Dios, ¿verdad que no? Volteen.
y el honor que tú le des a tu hermano o a tu hermana que está a la izquierda, vas a poder percibir los dones y talentos que Dios le ha dado y las enseñanzas, y de ellos, si tienes honor por ello, puedes tomar, acceder a lo que Dios les ha dado. Entonces, si en el cielo todos se respetan, todos son celebrados, todos son cordialmente recibidos, el cielo se ha unido con la tierra. Y nosotros no vamos a poder impactar la sociedad si no abrazamos esa cultura como iglesia que somos. El tercer nivel de honor y el más alto es la presencia de Dios. Concepto que tengas de Dios y la honra que tengas va a demostrar cómo te conduces, tu conducta y tu comportamiento. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mientras sigas en la carne, no vas a poder percibir que en cada reunión que tenemos, en cada fiesta que tenemos, porque son fiestas lo que tenemos, está la presencia de Dios. Y creo que Dios está puntualmente en cada una de ellas. Pero ¿qué sucede? Hemos aprendido nosotros a honrar eso, porque a la hora en punto, el de las 9 a las 9, el de las 11 a las 11 y el de la 1 a la 1. Pero ¿qué pasa? Va llegando la gente. ¿Qué pasaría si una personalidad muy importante para ti te invitara a comer y te dijera: te espero a las 5 de la tarde en mi casa? Créeme que te arreglas, te perfumas y te aseguro que estás puntual por quien te está invitando. Y mientras deshonremos la presencia de Dios, esa cultura no va a ser abrazada. Tengas los hábitos que tengas, en una cultura de honor, tus hábitos comienzan a cambiar por la honra que estás dando. Ya no hay más pretextos. ¿De acuerdo? Entonces, la sociedad es el reflejo de cómo está la iglesia hoy en día. Repito, la sociedad es reflejo de cómo está la iglesia hoy en día, porque Dios no está gobernando la tierra, Dios está gobernando a la iglesia, y la iglesia deberíamos estar ejerciendo dominio y autoridad y gobierno en la sociedad. Hasta que la iglesia absorba esa cultura del cielo, entonces vamos a poder implementarla en la sociedad. Que la cultura del cielo sea absorbida primeramente por la iglesia, para que la cultura del cielo sea absorbida por la sociedad. El cambio que viene en Aguascalientes no es un avivamiento de alcance solamente, es en un cambio de cultura, en el día que lo abracemos y estemos viviendo, y va a comenzar por nosotros mismos. Así que vienen cosas diferentes restaurando tu vida. Amén.